Aproveche este instante, que es un instante muy importante, porque es como si usted se metiera más en la profundidad de lo espiritual de Dios. Lo hemos hecho a través de la oración, lo hemos hecho a través de los cantos, pero a usted ahora entra a oír la voz de Dios. Y la voz de Dios es a través de ¿qué? De su palabra. Usted tiene algo claro, yo también lo tengo muy claro. La voz de Dios, la palabra de Dios es eterna, no pasará, hace lo que quiere para lo que fue enviado. Así que usted tenga un instante ahí, yo le aconsejo, siempre acostúmbrese, si puede hacerlo, si quiere hacerlo, cerrar sus ojos, hablar en intimidad, decirle: Señor, mi Dios eterno, aquí estoy, te necesito, tú conoces todo de mí, todo lo que anhelo, todo lo que necesito, todo lo que debo dejar, todo lo que debo hacer. Tú conoces todo lo que estoy esperando. Ayúdame. Que tu palabra sea una palabra de bendición grande hoy, como siempre, y que añada respuestas, añada milagros. Allá afuera, donde está el mundo, hay aflicción, pero tú me librarás de todas esas aflicciones. Por eso quiero ser un justo, para que me libre de esas aflicciones, porque tú dices en tu palabra que muchas son las aflicciones del justo, pero que de todas ellas me librarás. En el mundo tendré aflicción, me dijiste, pero me pediste que confiara, porque tú habías vencido al mundo, y yo venzo al mundo a través tuyo, y por eso necesito tu palabra. Gracias, Dios. En el nombre de Jesucristo. Busque en su Biblia el profeta mayor Jeremías, capítulo número 15. Profeta mayor Jeremías, capítulo 15. Siempre hago una claridad importante. Seguramente usted ha leído esto o lo ha oído predicar o hasta lo ha predicado. Pero no caigamos en una trampa de razonamiento. Eso ya lo sé. Eso ya lo conozco. No hagamos eso, sino que dejemos que Dios obre a través de su palabra. Y tantas veces hemos oído que si Dios vuelve a traer un versículo 100 veces, pues en las 100 veces irá a hablar algo. Amén. Jeremías capítulo 15, versículo 19, 20 y 21. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértase en ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán. Porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Hoy el título de esta enseñanza es la reanimación de Jehová. Y el tema es la fortaleza que Dios le da a sus siervos. Aleluya. Gracias, Señor, por esos micrófonos nuevos. Amén. Tomen asiento, por favor. El tema es la fortaleza que Dios da a sus siervos, a sus servidores. Tomen asiento. Mire, ponga su mente, su corazón, ponga su entendimiento en la palabra de Dios. Amén. Esfuércese con su entendimiento para captar, para recibir lo que Dios requiere de él. ¿Sabe que de las cosas que yo me gozo es que en el caminar del cristianismo he conocido gente que no sabe ni leer ni escribir? Amén. Sería absurdo para los incrédulos, pero para nosotros no, decir que a ellos los ha transformado la palabra de Dios. Entonces cualquier persona puede pensar y decir: pero ¿cómo una persona que no sabe ni leer ni escribir
Primero porque escuchan. Tiene tanto poder la palabra de Dios que solo escuchando puede ser transformada una persona. Aprende. ¿Y sabe qué me gozo? Que después terminan aprendiendo a leer y escribir. ¿A través de qué? De la palabra de Dios. Estamos en los últimos tiempos. Dios necesita a su iglesia. Y Dios necesita, no hablo solamente de esta iglesia, sino la verdadera iglesia que Dios tiene en todo el mundo, la necesita. Porque estamos en el último tiempo, el preámbulo de la aparición del anticristo. Todo se está organizando conforme a la palabra de Dios para la aparición del anticristo, que va a ser al tiempo con la aparición de Cristo en la nube, porque no viene a la tierra todavía, y el levantamiento de la iglesia. Todos los acontecimientos, terremotos, hoy hubo otro de 6.8, no recuerdo dónde, pero lo hubo. Cada vez, como dijo alguien, el problema no es que haya terremotos, siempre ha habido terremotos en la tierra, sino que preciso en este tiempo ha aumentado la frecuencia, más cerquita, un terremoto de otro. Las guerras, los rumores de guerras. Y usted y yo necesitamos entender lo que Dios nos habla, porque Dios nos necesita a usted. Amén. Amén. Entendiendo que Dios estableció a su iglesia y espera algo de la iglesia. Y usted hace parte de la iglesia. Alguna labor le pone Dios en la iglesia. Usted no puede vincularse a la iglesia sin hacer alguna labor de lo que Él ha pedido. Aquí vamos al capítulo 15 de Jeremías y encontraba una definición sencilla, porque el tópico del versículo 15 dice, en la mía dice, Jehová reanima a Jeremías. Usted va a investigar qué significa reanimación y es muy sencillo, dice, volver a dar ánimo. Entonces usted piensa inmediatamente, este es un hombre, un profeta tremendo fue este hombre. Uno de los profetas grandes de Dios. Un profeta grande que lo escogió Dios de algo sencillo. Dios hace unas cosas tan maravillosas. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, aunque Dios escogió un médico, aunque Dios escogió reyes, aunque Dios escogió príncipes, Isaías era de la línea principesca, ¿cierto? Aunque Dios los escogió a ellos, usted se da cuenta que también Dios escogió gente muy sencilla. Este era un sacerdote de una provincia sencilla. Y lo escogió Dios para enfrentar cosas tremendas y, entre otras cosas, para hablarle al pueblo escogido de su pecado, de su maldad, de lo que tenía que hacer. Solamente tenía algo para presentarse, lo que Dios le había dado. Usted no oye hablar de Jeremías con ejércitos, ni con oro, ni con plata. No oye hablar, no lee ahí que él tenía contactos con los reyes, contactos con los príncipes. No, usted oye hablar que era un hombre de oración, de clamor, y que lo que usaba era lo que Dios le había dado. Cuando dice aquí que Jehová reanima a Jeremías, significa que más de una vez necesitó el ánimo que viene de Dios. Tal vez usted y yo decimos, pero yo no soy un Jeremías. Usted no lo sabe. Porque tal vez no es el Jeremías para ese tiempo, pero es el Jeremías para este tiempo. En el que usted le puede decir a otra persona, esto no está bien, por favor, hay que ir a la palabra de Dios. Su comportamiento sea conforme a la palabra de Dios. Si usted dice que es una persona santa, muéstrelo a través de su conducta. Que nos lo digan también. Si hay alguien que me lo dice, yo lo recibo, porque no me está haciendo daño. Si alguien me dice, pastor, que su santidad, la santidad que usted manifiesta tener, corresponda con lo que usted hace conmigo. Porque eso es lo que pide ¿qué? La palabra de Dios. Usted es un Jeremías. Y Jeremías no tenía una vida esplendorosa. No tenía nada físicamente. Y sin embargo aparece en un momento que Dios le da la posibilidad de adquirir una tierra. O sea que también Dios le va a dar a usted para adquirir cosas en medio de que reciba. Amén. Dios envía una ayuda extraordinaria para Jeremías. No esperaba y la usa y Dios lo respalda. Aquí vemos una parte especial donde tal vez Jeremías está decaído, abatido, no destruido, pero sí abatido, sí sintiéndose por el piso.
sí sintiéndose solo tal vez sintiéndose impotente. Había amenazas, tal vez las amenazas habían conseguido llenarlo de temor. Pero él habla con Dios. Miren las palabras que Dios habla aquí tan tremendas. Le dice, así dijo Jehová. No dice, dijo, como está diciendo, recuérdate que yo ya te había dicho eso. Y en la reanimación, como lo muestra en Isaías, como lo muestra en Daniel, como lo muestra en Ezequiel, en Jeremías y en la mayoría de profetas, ¿sabe con qué reanima mucho Dios a un siervo de Dios? Diciéndole, acuérdate lo que yo hablé de ti. Acuérdate lo que yo hablé para ti. Acuérdate lo que yo te entregué. Acuérdate lo que he hecho por ti y para ti. Amén. Amén. En estos días, Dios es maravilloso. Amén. Porque estaba recordando yo de un trabajo que tuve por allá en unas canteras en Bogotá, unas cosas. Y en medio de eso el Señor me trajo a memoria, acuérdate, las borracheras con aguardiente que tú te metías allá desde las 11 de la mañana hasta la noche en un sitio sumamente peligroso, donde te habían podido quitar la vida o perder la vida por allá, no encontrarte. Pero fui yo el que te perdonó, fui yo el que te sostuvo para salir, y eso me estremeció. Y Señor, gracias por darme. Era una forma increíblemente de darme ánimo, como diciendo, yo he estado contigo, y si te perdoné en ese momento y te sostuve, es porque creí que tenía un propósito contigo. Y eso hace Dios. Estaba recordándole a este hombre muchas cosas. Pero vamos a ver unos puntos antes de llegar a esos puntos donde dice que Dios le dijo, si te convirtieres, yo te restauraré. ¿Sabe por qué usted ve gente que no se le restaura la economía? Aleluya. No se le restaura la salud, no se le restaura la familia. ¿Por qué? Porque no se ha convertido. Amén. Entonces podríamos decir que es una norma de Dios, sí, amén. Y a veces les duele a la gente decirle, déjese restaurar. Déjese restaurar el carácter. Déjese restaurar la fe. ¿Cuántos sabemos que hemos necesitado que nuestra fe sea restaurada? Yo creo que a usted le ha pasado un momento en que su fe tiene, porque estábamos equivocados a veces. Para eso necesitamos al pastor, al maestro, al consejero, que de pronto nos dice, no hermano, usted lo cree así, pero no está bien. Hay que cambiar este concepto, hay que cambiar ese pensamiento. No está bien que tú pienses así. ¿Qué nos está pidiendo Dios a través de un maestro, de un profeta? Que nos convirtamos. ¿Para qué? Para poder ser ¿qué? Restaurados. Amén. Usted sabe que Dios quiere restaurar la economía. Amén. Porque Jeremías es un ejemplo de tremendo de Dios, de sustentó a Dios. Y si no hace restaurar la economía, ¿qué pasa? ¿Qué nos falta? Convertirnos. ¿Qué nos falta convertir a Dios? Y si no se restaura la relación con Dios, porque la relación con Dios tiene que estar plena, ¿qué falta? Entonces es un buen punto, mire, tan sencillo, pero es un punto. Dice, y yo te restauraré y delante de mí estarás. Nadie puede estar delante de Dios si no es convertido y restaurado. Amén. Eso fue lo que hizo Jesús de Nazaret. Esto fue lo que vino a hacer Jesús de Nazaret. Ya no para solo Jeremías, sino para toda la humanidad. Vino y caminaba por las aldeas y por las calles, levantaba la voz y gritaba, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. ¿Y cuánta gente restauró? El Señor Jesús restauró judíos, restauró fariseos, restauró a griegos, restauró hombres, restauró una prostituta, seguramente restauró borrachos, estafadores. Yo pienso que hasta homicida restauró, porque ese que estaba al lado crucificando, pienso que era un homicida. Y el Señor trajo la restauración, pero nunca puede haber restauración sin convertirse. Y nunca puede convertirse alguien si no se arrepiente. Permitirle a Dios
No poner nuestros propios pensamientos, no. Y uno la Biblia y dice, no, yo no puedo hacer esto, sencillamente no puedo pensar esto porque la Biblia me dice que no es así como debo pensar. Para estar delante de Dios, y es que estar delante de Dios tiene unos privilegios grandes. Gloria a Dios. A la gente del común le puede parecer absurdo, torpe, necio, perdón la palabra, hasta estúpido, que alguien diga yo estoy delante de Dios. A usted y a mí no. Porque conocemos a Dios poderoso. Usted ha estado delante de Dios en unos tiempos difíciles. Usted ha estado delante de Dios. Amén. Usted sabe lo que es estar delante de Dios en un momento de muerte, de necesidad, de angustia, y que Dios responda. Amén. Debe ser alguna interferencia del sistema. Dice también aquí, Dios le pide algo. Ya le había dicho, si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. ¿Qué le había entregado Dios a Jeremías? Un poder especial en la boca. ¿Qué quería el diablo? Que no ejerciera lo que Dios le había dado. ¿Se acuerdan que cuando Jeremías, mire, lo vemos por la palabra de Dios, en Jeremías 1, váyase conmigo un momentico a Jeremías 1 y lo recordamos. Jeremías 1 dice así, primero dice en el versículo 5, antes que te formase en el vientre te conocí. Y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. ¿Qué dice? Ya tenía un plan contigo. Antes de que su papá y su mamá se conocieran, yo ya tenía un plan con usted. Y en ese plan, antes ya había decidido santificarte, apartarte para mí. Por eso muchos nacimos y vivimos. Porque sencillamente Dios ya nos había santificado, apartado para Él. Dice, y todo eso dice, y te di por profeta a las naciones. ¿Y qué hacía el profeta? Hablar, declaraba lo de Dios. Y dice más adelante, Espíritu Santo, ¿dónde está? En el 9 dice, y extendió Jehová su mano. Dice el 8, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Por eso dijo Jehová. Más adelante le recuerda esto, dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Usted vuelva a Jeremías 15 y vuelva por favor al versículo 19. Está recordándole Dios lo que alguna vez le habló, lo que alguna vez le entregó. Y para usted es muy importante, y para mí también, que si usted tiene tiempos de decaimiento, tiempo de sentirse abatido, tiempo de sentirse confundido, muy probablemente Dios le va a recordar lo que alguna vez ya le habló, lo que alguna vez ya le entregó. Y si lo hace Dios, es porque nos va a sacar adelante. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Dale la gloria a Dios. Alábalo, bendígalo y exáltelo. Porque Dios lo hubiera podido hacer. Hasta aquí llegaron los días de Jeremías. Prepárate. No, Jeremías, ya no hay nada más que hacer. No, Él le habla, lo reanima, porque sabe que faltaba cosas por hacer. Amén. Mire esto, dice, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. O sea, algo había afectado el don de Dios, lo vil. Lo vil no solamente es el pecado sexual, la borrachera. Lo vil puede ser la ira, puede ser el prejuzgar a otros, puede creerse lo más sabio. Dice la Biblia que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Amén. Que muchos son los pensamientos del hombre, pero el camino final de ellos, ¿cuál es? Muerte. Amén. Entonces, lo vil puede ser eso. Lo vil puede ser el orgullo, la soberbia, el prejuzgar a otros. Eso puede ser lo vil. Mire, hagamos un par ahí y volvamos un poquito atrás. Porque
proceso de reanimación tiene varias etapas. Póngale cuidado. El versículo 15 de Jeremías 15, está Jeremías hablando con Dios, un desanimado, un confundido, alguien que dice, ¿qué hago? ¿Qué hago, Dios? ¿Qué hago? Yo sé que hay un Dios, yo sé que hay una palabra de demás, yo sé que un Dios, el Dios eterno, ya me dio un don, ya lo he usado, ya he visto tu portal, pero ahora como si eso se hubiera detenido, pero ahora como si eso no estuviera funcionando. Entonces decide hablar con Dios porque él ya sabía que su método principal para poder mover el reino era hablar con Dios, orar. Dice, tú lo sabes, oh Jehová, está hablando Jeremías en el 15. Dios lo sabe todo de usted y de mí. Acuérdate de mí y visítame. ¿Se da cuenta que él quería que sentir a Dios? Usted quiere sentir a Dios. Yo quiero sentir a Dios. La iglesia quiere sentir a Dios. Visítame. Dice, visítame y véngame de mis enemigos. Eso era bien. Porque ¿qué hablaba? Que quería destrucción. Ese corazón de Jeremías no estaba bien. Pero fue sincero. Dice, no me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Él le atribuía a Dios enojo. Yo creo que eso no era así. Porque si hubiera sido enojo no tendría el respaldo de Dios. Jehová estaba enojado contra el pueblo que había pecado. Mire cómo comprobamos eso. El siguiente capítulo, el 16, versículo 11, dice 16, 11. Ahí sí vemos a Dios enojado. Mira la diferencia. Dice, entonces les dirás, porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos, y los sirvieron, y ante ellos se postraron, y me dejaron a mí, no guardaron mi ley. Y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres. Porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Para un momento, para que podamos atender. Los padres son acusados de ser llevados tras estatuas, tras ídolos. Pero a esta generación la acusa de que la maldad no está en las estatuas, en los ídolos, sino dentro de su propio corazón. En este tiempo está hablando el Señor de iglesia, de pueblo escogido. Pasa igual. La gente le echa la culpa al brujo, a la bruja, a la hechicera. Anda mirando a los demás, anda mirando la paja que hay en el ojo ajeno y no mira la viga que tiene en el propio. Anda mirando el pecado del uno, el pecado del otro, anda mirando qué hizo el uno, qué hizo el otro, pero no miran sus propios caminos. ¿Y sabe qué pasa aquí? Ese pecado es más grave para Dios, porque usted leyó la palabra, dice, y vosotros habéis hecho peor, porque viendo el ejemplo de ellos, tú preferiste la imaginación de tu malvado corazón, no yéndome a mí. Cuidado con las imaginaciones que hay en los corazones, porque Dios puede ver a una persona como un malvado. Y para evitar las imaginaciones de los corazones, uno tiene que oír a Dios. Amén. Entonces Dios, por ejemplo, tal vez nos va a decir, no lo juzgues, tú no eres quien para juzgar. Amén. O va a decir, ¿usted qué hace metiendo allá su narizota en esa casa ajena? Mire la suya primero cuando está patas arriba, sus hijos, sus hijas. Amén. Antes de ir allá a señalar a los otros. ¿Pasa o no pasa? Sí pasa. Es Dios el que lo hace. Y dice el 13, por tanto yo os arrojaré de esta tierra a una tierra que ni vosotros, nuestros padres, habéis conocido, y allá serviréis a dioses ajenos de día y de noche, porque no os mostraré clemencia. Ahí estaba Dios airado.
¿Sí ve la diferencia? Ahí sí estaba Dios cercado. Vuelva usted a Jeremías 15. Y una cosa es que Dios corrija, una cosa es que Dios confronte. Entonces, cuando usted es siervo de Dios, sienta que Dios lo quiere corregir y confrontar, es una gran bendición. Porque alguna cosa le está preparando para que siga adelante. Amén. Eso es una gran bendición. Mientras que con este pueblo ya era diciendo, les voy a dejar sufrir las consecuencias de su pecado. Entonces sigamos. Dice, no me reproches en la prolongación de tu enojo. Para él no eran, esas palabras no eran adecuadas. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Eso sí era cierto. Amén. Por amor del Señor que sufrimos afrenta. Y afrenta muchas veces el mismo pueblo de Dios. Pero usted siga amando al Señor. Amén. Y siga predicando de Cristo. Y siga hablando de Cristo. Amén. Porque muchas veces es necesaria la afrenta. Porque ahí somos probados. Y en esa prueba el Señor nos mete en un nivel más alto. En una capacidad de perdonar mayor. En una capacidad de amar mayor. ¿Sabe? Es fácil amar al que nos da todo. Amén. Al que nos ayuda. Al que nos favorece. Al que nos dirige palabras bonitas es fácil amarlo. ¿Cierto? Pero al que nos maldice, al que reniega contra nosotros, al que nos juzga, al que desea mal para nosotros. Y es precisamente a ese que pedía Jesús de Nazaret que amemos. Amén. Amén. Dice el 16: fueron halladas tus palabras y yo las comí. Está recordando él. Y Dios y él están recordando. Jeremías le está diciendo: fueron halladas tus palabras. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría. ¿Qué quisiera usted que todo el tiempo estuviéramos en qué? En gozo y alegría. ¿Qué quisiera usted que todo el tiempo estuviéramos en qué? En gozo y alegría. Pero no va a ser así, hermanos. Hay momentos de gozo y alegría, hay momentos difíciles, fuertes y más por amor al Señor, de afrenta también, de problemas. Dice: porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Qué creemos? Que Jeremías como que le estaba diciendo: Señor, yo solo quiero vivir tiempos de gozo y de alegría. Y Dios no le podía decir eso. Dios no le podía decir: hijo mío o hija mía, para ti solo tengo tiempos de gozo y de alegría. No lo va a decir Dios. Porque hay momentos de afrenta, hay momentos aún de angustia, hay momentos de problemas. ¿Y para qué? Porque Dios los permite así, porque algún propósito siempre grande tiene en su pueblo y en sus servidores. Estoy seguro que su fe ha salido fortalecida, no en las cosas fáciles, no en las cosas de gozo y alegría, sino en los problemas más difíciles, en las adversidades. Es cuando su fe sale más fortalecida y usted, después de salir fortalecido en la fe, le enseña a otros: mire, yo bajo esta circunstancia, bajo esta adversidad, bajo este problema, el Dios de los ejércitos de Israel apareció, me ayudó, me sustentó, me libró, me sanó, me levantó, porque es el Dios de los ejércitos de Israel. Dice hasta ahí, expone cosas muy sabias, Jeremías. Mira el proceso de reanimación que hace Dios, nos deja hablar primero. Dios tiene tanto amor que a veces escucha la queja. Y la queja podría ser motivo para ser destituidos. Dice aquí el 17: no me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación. Fuerte. Pero detengámonos a analizar eso. ¿Qué le sale a Jeremías? La queja. Y la queja trae el tormento. Job capítulo 6. Esto tengo que arreglarlo, Dios mío me ayude, porque me tengo que recordar para enseñarlo en una dominical. ¿Sí?
Dice Job 6, la queja trae tormento. Entonces mucha gente está atormentada ahorita por adversidades, por escasez económica, por angustias o por enfermedades, por estar ¿qué? Quejándose. Mire el versículo, capítulo 6 del libro de Job, versículo 1 dice: respondió entonces Job y dijo: oh, que pesasen justamente mi queja y mi tormento, y se abrazasen juntamente en balanza. Igualmente en balanza. Pongan atención a esto, por favor. Que la queja y el tormento andan en compañía. Y si algo tenemos que superar, tal vez el centro de este mensaje es la queja. Porque la queja trae el tormento. Y si usted alaba, Dios se lo glorifica. No es fácil, es que no es fácil, hermanos. No es fácil. Yo sé que hay personas que tienen diferentes situaciones difíciles y muchas de ellas las permite Dios. ¿A usted le ha pasado esto? Deje ahí su Biblia otra vez en Jeremías 15, ya vamos para allá. Y usted conoce gente muy adinerada, ¿no? Yo he conocido en este camino gente, o sea, por la parte del dinero no tiene ningún problema. Y hay gente que se para, claramente le dice a uno: no, yo ya tengo definido mi futuro, y uno suspira: Dios mío, yo no tengo ni para, tengo que buscar una casa y ni siquiera tengo para el primer mes de arriendo. Y ni siquiera fiadores, porque me dirán a pedir fiadores, me dirán a pedir: oh, Señor, pero tú harás la obra. Amén. Pero se oye gente que dice muy claramente: no tengo, bueno, conocimos uno en una ciudad, no sé si te acuerdas, pastoradores, que fuimos a esa casa que hasta piscina tenían dentro de la casa. Una casa, ¿no? Y usted dice: bueno, pues ellos, ¿qué problema tienen? Era un problema familiar gravísimo, no lo voy a repetir por él. Que el dinero no alcanzaba a solucionar la magnitud del problema familiar tan terrible que tenían ellos. Usted conoce gente que tiene problemas económicos, por ejemplo, lo contrario, que tienen muy buena relación familiar, pero viven: Dios mío, se debe aquí, se debe allá, se le paga esto, tal. Bueno, es así. Usted sabe que hay personas que marchan un tiempo de pobreza, quejan así. Y a veces Dios permite todo eso para ver si en medio de eso levantamos cantar al Señor o nos quedamos. Y decía que no es fácil para ustedes ni para mí, es fácil, porque en medio de una situación difícil, ¿qué es lo primero que quiere aflorar? La queja. Ay, yo siendo cristiano, por eso le dije: vuelva a Jeremías 15. Es más o menos lo mismo cuando Jeremías le dice: pero yo he lanzado tu palabra. Tus palabras me fueron gozo, fueron alegría. Yo sentí, pero ahora, Señor, me siento solo, abandonado por ti. Y te acuso, estaba diciendo Jeremías, de que tú fuiste el que me llenaste de indignación. Y ya saben que la queja trae ¿qué? El tormento. Aleja la respuesta de Dios. ¿Y qué llega a ese tormento? No hay, no se puede, etc. En el versículo 17 de Jeremías 15 le dije que volviera, dice: no me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación. Y el versículo 18 dice: ¿por qué fue perpetuo mi dolor? Por favor. ¿A dónde lo había llevado la queja a Jeremías? De lanzarle una palabra confrontativa fuerte a Dios. Y mi herida desahuciada no admitió curación. Estaba tan amargado Jeremías que ya pensaba que para él no había respuesta, que para él no había sanidad, que para él no había restauración. Y sabe que el diablo lleva a la gente así.
Cuando el diablo se da cuenta que un hijo de Dios le está dando la oportunidad a través de la queja, no se demora para mandar el espíritu de tormento, para llevarlo a esto, para hablar contra Dios. Y hoy aprendemos esto, lo recordamos, porque la mayoría que venimos a los jueves tenemos compromiso con la intercesión. Y casi todos los remas que ha traído Dios aquí especiales se convierten en un ayuno o en un culto especial. Entonces algo quiso Dios, porque yo traía otro mensaje. Me dijo, deja ese para otra fecha. Digo, porque la gente tiene que pensar de mí, me dijo Dios, que yo no solo estoy para darles bendición, yo no solamente estoy para darles alegría y gozo, yo también los puse por siervos y espero algo de ellos. Yo les quiero salvar la vida, para que tengan vida eterna a ellos y a sus hijos, pero les he puesto unos parámetros, los tienen que cumplir todos, desde el pastor mayor hasta el más pequeño. Para advertirles, advertirles que hay muchos que se hacen sabios en su propia, que se creen más santos que otros. Nunca mida su santidad por usted mismo. Nunca se justifique por usted mismo. Que otros sean los que le miden su santidad. Que el Dios mismo sea el que le mide su santidad. Que Dios mismo sea el que lo justifica, no nosotros. Dice aquí el versículo 18. Serás para mí cosa ilusoria. ¿Qué tal hablar a Dios como cosa ilusoria? Terrible, ¿verdad? Como aguas que no son estables. Ay, si hay algo que es Dios, es que quiere dar perpetuo gozo. Nunca se le habla de las cosas eternas a Dios. Atrevidos. Si hay alguien que merecemos darle la gloria, la honra, es Dios, porque nos ha dado la oportunidad de ser eternos, compartiendo de algo solo de Él para usted y para mí. Y nos da la oportunidad de ser eternos en Cristo Jesús, porque ahora hay gente que va a ser eterna en condenación sin Cristo Jesús. Si algo nos hace dar Dios es que en heridas desahuciadas es donde Dios sana, donde Dios restaura, donde Dios bendice. Lo que pasa es que aquí no admitió curación. El que se queja no va a admitir curación. Y de pronto tiene la herida difícil de no perdonar, de juzgar, de prejuzgar. Que Dios es una cosa ilusoria, lo trata de una cosa, usted se va, se da cuenta y lo va a perder. Cuando algo que tiene Dios es un ser, no humano, es un ser. Es más, nos diseñó a imagen y a semejanza de Él. Amén. Para pensar, para tener voluntad, para tener sentimientos, para observar, para amar. ¿Usted dónde sacó eso de amar? De Dios. Para tener fe, ¿de dónde sacó eso? De Dios. ¿Usted de dónde sacó eso? ¿Qué hay más allá después de la muerte? De Dios. Nos dio eso. Hasta ahí. Y le dice, como aguas no son estables. Si hay alguien que es estable en este universo y en esta existencia de Dios. Han cambiado los imperios, han cambiado los reyes, las reinas. La geografía ha cambiado. Y Dios sigue siendo el mismo. ¿Está? El mismo de ayer, de hoy, de siempre. Entonces mire que ahí aterrizamos en el versículo 19. Ya voy a ir terminando porque sé que tiene que ir a mirar la olla express para que no pite demasiado. Y ya sabe que le dice, habla a Dios. A veces aquí hay amor, porque Dios le deja semejante queja tan tremenda. Y no le lanza esa palabra diciendo, me aparté de ti, nada. Por puro amor, porque hay un propósito. ¿Sabe Dios por qué nos perdona tanto a veces a nosotros? Por el propósito que ya puso en nosotros. Pero de eso no se debe abusar. Dice, y si en el 19, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. ¿Quedó claro, verdad? Y delante de mí estarás, y si entras a sacar lo precioso de lo bien, serás como mi boca. Conviertas en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Le saca Dios la clave del por qué Jeremías se había desestabilizado tanto. Porque de alguna forma lo habían logrado convertir ellos de su posición, de su
Y hay mucha gente que se va a convertir. El diablo no es fácil. ¿Sabe que al que le gusta la plata ahí? ¿Sí? Yo, por ejemplo, le dije a una persona de un proyecto, porque Dios me lo mostró. Y sin embargo vino otro y le pintó más dinero y abandonó las palabras que le dije y se metió en ese proyecto. Y ahí está. Porque no tuvo cuenta, fue el siervo de Dios el que dijo esto y esto y eso. Uy, le pintaron una plata, pobreza. Se convirtió a él. Porque esa persona le manipuló, porque también espera plata. No es un favor que está haciendo. Le manipuló y le cayó en la trampa, se convirtió a él. Cuando le dice, arrepiéntase y vuélvase a lo que yo lo puse, no tiene por qué recibir nada de ellos. Y hay mucha gente que se ha convertido a ellos. ¿A cuáles? A los del mundo, a los de afuera, a los que menosprecian a Dios, a los que su interés en Dios es solo dinero, se han convertido a ellos. Yo le digo, estoy llorando, porque Dios también se mueve. Él es amor, pero también se mueve, y Dios mostrará y aparecerá. Amén. Y hará y demostrará y le dará a cada uno conforme. Y no, vuelvo insisto, no se le puede echar la culpa, fue que fue la bruja, es que me están haciendo brujería, es que me están haciendo hechicería, que fue el diablo, pastor, ore que es que la bruja la dicta. No, hermanos, es que también hay gente que se convirtió a ellos y no entresacaba lo precioso. Dejaron que ellos le dieran lo mismo. Y nosotros, aunque tenemos contacto con ellos, no tenemos que recibir lo bien. Ellos tienen que recibir lo precioso que Dios nos ha dado a nosotros. El arrepentimiento, la conversión. Dice el 20. Porque como le había dicho que estaba solo, que estaba débil, que estaba angustiado, que estaba vacío, dice, y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Y ahí es donde el Señor me dijo, háblales, que alguno anote esta fecha. Me dijo, háblales, porque yo te respaldaré si el momento. Así me dijo Dios esta madrugada. Háblales, ponlos a ellos por testigo, que muchos de los que se levantan contra ti, se están levantando contra ti, ellos verán lo que va a pasar. Dice, y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Amén. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Miremos un poquito ahí. Fortificado de bronce, eso es resistencia. Te pondré como alguien que sí puede resistir. Aplícalo para tu vida, para tu casa, para tus asuntos. Sí, eres un muro que puede resistir. Eso significa, porque yo donde sepa, un muro de bronce no hacía en ningún lado. Era siempre de piedra. Pero él usa esta figura porque el bronce era lo más resistente. Alguien que es como un muro que resiste. Que pelearán contra ti. No nos está diciendo que no pelean. Sí pelean contra ti, pero no te vencerán. Por una sola razón. Porque Él está con nosotros. ¿Para qué? Guardarnos y defendernos. Mire lo que le dijo el Señor, anota. Así mismo, Señor, lánzalo a aquel que se ha levantado contra ti, aquel que prefirió convertirse a la codicia, al dinero, y vino con afrenta contra ti, te añadió angustia. Me dijo el Señor, lanza esa palabra que yo estaré contigo para guardarte, para defender. Amén. Y te libraré de la mano de los malos. Los malos quieren echarnos de la mano, pero dice Dios que nos libra de esa mano. Y los fuertes quieren echar la mano, someternos, humillarnos. Y a veces dicen, es que casi que le dicen a unos, que es gracias a mí. Hay personas que les falta un poquitico casi que decir, no, pero es que es gracias a mí que usted, uy Señor, Dios mío, gracias a Dios. Casi que a una persona que me provocó decirle, usted como echándome en cara eso, usted está viva porque yo intervine, hermana.
está viva, tiene vida, respira porque yo intervine. Casi que me dan ganas de decirle, pero el Señor me dijo, guárdate, te libraré de la mano de los malos y te reviviré de la mano de los malos. No se lo olvide esto, en esta época se mueve poderosamente la mano de los malos, no los malos, la mano de los malos. Y la mano de los fuertes, no los fuertes, la mano de los fuertes se mueve poderosamente. Por eso es que muchos cristianos han perdido las bendiciones, porque la mano de los fuertes ha sido superior. Y por eso es que muchos cristianos han caído, porque la mano de los malos ha prevalecido. Pero qué lindo usted y yo entender, saber y vivir que ahí está Dios para librarnos de esa mano de los malos y de esa mano de los fuertes, rescatarnos. Siempre y cuando cumplamos lo mismo que Jeremías también. Dejemos de quejarnos para no traer tormento, analicemos, dejémoslo bien y tengámoslo precioso. Porque igual tenemos que seguir hablando. Jeremías tenía que seguir hablando. Jeremías tenía que estar, pero esta vez sintió la fortaleza de Dios. Usted tiene que seguir haciendo lo que Dios le mandó. No puede echar atrás, pero ya con la seguridad que Dios va a librarlo de la mano de los malos y de la mano de los fuertes, que le va a dar la capacidad para resistir y que Él lo va a guardar y lo va a defender. Eso tenemos que pedirlo para nosotros y para el pueblo. ¿Por qué? Porque usted ve que Jeremías siguió. O sea que significa que Jeremías entendió, le puso atención a Dios y entendió y lo hizo. Si no, no existiría un Jeremías. Entonces el Señor pueda que lo anuncie, pero ¿cuánta gente viene aquí y está pensando en la amargura y se paró así, habló así, cantó así, movió la boca así, se peinó así y no se dan cuenta de lo que Dios está hablando? Y no perciben lo que Dios está hablando. Por eso es importante que usted y yo pongamos atención cuando Dios está anunciando su palabra y la estamos hablando, porque de eso dependen muchísimas cosas. Jeremías, ¿por qué tenía que vivir? Porque de él dependía gente. Hubo gente destruida, pero también hubo gente salva. De él dependía la profecía que iba a lanzar, que era 70 años. Donde no lance esa profecía no habría Señor Jesucristo, porque el pueblo de Dios había desaparecido. Pero Jeremías es el usado para decir, hay un cautiverio de 70 años. Después la toma Daniel, ¿se acuerdan? Dice, si Jeremías lo dijo, esa profecía se cumple. Usted y yo no tenemos derecho a dejarlo. Perdón que lo diga, no estoy diciendo que usted sufra en asuntos difíciles, sí, porque así como Jeremías, de él dependía gente, de la firmeza de Dios, así me pasa a usted y me pasa a vos. Ese pequeño depende de usted, que esté profetizando, que esté orando, su familia, su hija, pero no, esté la mamá o el papá, profetícele ya a sus hijos. Si usted lo suelta, nadie va a orar por ellos igual, su familia, sus hermanos. Esta nación depende de la iglesia cristiana evangélica verdadera que esté orando y declarando la profecía contraria a lo que lanzan los brujos, las brujas, los hechiceros, los satanistas, que dicen que Colombia para la oscuridad, para el diablo, para esa libertad sin límites. Nosotros decimos Colombia para Cristo Jesús de Nazaret, con los principios de Dios y con la santidad que Dios quiere. Póngase en pie y vamos a orar por esta palabra. Y usted va a decir, Dios mío, yo te doy gracias por esta palabra, pero yo quiero pedir por mí, por mi casa, por la iglesia en Colombia. Atrévase a decir, no quiero pedir solamente por nosotros, sino por la iglesia en Colombia, la iglesia verdadera, la iglesia santa, la iglesia que te busca, la iglesia que ora, la iglesia que clama, la iglesia que suplica. Señor, que está en Cristo Jesús, quiero pedir por los pastores, por las pastoras, por los maestros, por los profetas, por los evangelistas, aún por apóstoles que usted haya levantado en esta nación. Quiero pedir por los jóvenes, quiero pedir por las jovencitas, quiero pedir por los hermanos, por las hermanas, por los niños, porque es el mismo Dios de Jeremías el que nosotros buscamos, es el mismo Jehová, Dios de los ejércitos, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, al que nosotros hemos buscado, al que gracias a Dios encontramos por Jesucristo de Nazaret. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, perdona las palabras de queja que trajeron tormento, perdona, Señor, si en vez de orar, si en vez de clamar, si en vez de suplicar, muchas veces levanté fue queja contra Dios por el llamado, queja
y en el nombre de Jesucristo de Nazaret sean anulados, sean cancelados, sean quitadas las consecuencias de haberme quejado contra Dios, de haber lamentado ser cristiano, de haber lamentado recibir el propósito de Dios. Y en el poderoso nombre de Cristo Jesús anulo esas palabras necias que salieron de mi boca, las anulo para que el diablo no tenga de dónde agarrarse y mandarme decretos. Las anulo en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Ahora, Señor, sí decido convertirme para que tú me restaures, convertirme de la codicia, del amor al dinero, convertirme, Señor, y para estar delante tuyo y entre sacar lo precioso, Señor, de lo vil. Tiene que salir lo que renuncio a lo vil, que me lave, que me santifique, que me purifique mi mente, mi corazón. Nada vil debe haber en mí, ni en mi mente, ni en mi corazón, ni en mi espíritu, ni en mi alma, ni en mi cuerpo, ni en mi esposa, ni en mis hijos. Nada vil, solo lo precioso que me ha dado Jesucristo, lo precioso que me da la palabra de Dios, lo precioso que me da el Espíritu Santo de Dios. Y decido convertirme a Cristo y que ellos se conviertan a mí y a Cristo. Y ya no tengo por qué convertirme al mundo, ni a los carnales, ni a lo que hacen lo contrario a Dios. Señor, y recibo, dígale, recibo esa fuerza de resistencia. Y pelearán contra mí, dígale, pero no me vencerán, porque tú estás conmigo, tú me guardarás, tú me defenderás, Dios de la gloria, y me librarás de la mano de los malos, y me redimirás de la mano de los malos. Gracias, Señor. Y orar por algo más. ¿Sabe que he visto ahora la costumbre se está volviendo? Hay personas que se le paran a uno y le dicen, ya Dios me habló, como dándole a entender a uno, ¿por qué no le habla a Dios, pastor? Y le dicen a uno, ya Dios, yo me meto con Dios y ya Dios me habló. Y eso es como orgullo sobre. Yo no me le paro a mi pastora para decirle, pastora, a mí ya Dios me habló, usted me ha conocido, pastor. Y ella ya no está en sus mejores momentos por su salud, pero nunca me dijo, no, pastora, a mí Dios me habló, chao, pastora. O como diciendo, a mí no me importa, pastora, lo que usted diga, guárdanos, Señor. Nunca. Y yo considero pues sus aflicciones, eso no es la misma, pero nunca tendré eso. No, pastora, a usted no me importa, ya Dios me habló. Y a veces en dos palabras, en juicio, sus palabras. A veces cuando levanta su mano y hace así, no recibo, Dios mío, tal vez ni hablando, solo haciendo así, uy, Señor mío, lo estamos haciendo con la sangre de Cristo, o está pidiendo a Dios que sea la presencia de Dios. Y eso se ha levantado mucho, porque se han convertido a ellos. Entonces, no necesito, no, pastor, Dios está, y a las 3 de la mañana me visita, no sé. No, hermanos. Hay algo que Dios establece. Amén. Y Él, mismo Jesús de Nazaret, estableció que habrá pastores. Si Él no lo hubiera establecido, no se necesitaban los pastores. Cierre sus ojos y dígale gracias. Porque salgo de aquí fortalecido. Salgo de aquí liberado con esperanza. Profetice allá afuera, diga allá afuera, donde hay conflictos, allá afuera, donde hay situaciones difíciles, allá afuera, donde esperan cosas, allá afuera me librará Dios, allá afuera me ayudará Dios, allá afuera me defenderá Dios, allá afuera me guardará Dios, allá afuera saldré con la fuerza que Dios me da para poder vencer el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Sí, porque la mayor presencia de Dios, ¿dónde la necesitamos? Afuera. Afuera. Aquí en la iglesia nos fortalecemos y gloria a Dios. Es lindo, pero es afuera donde necesitamos que Dios obre maravillas. Pastor, ¿usted le va a ir bien? Amén. Esos tejidos se están sanando poderosamente y esa mano se está restaurando poderosamente. Esas funciones de la mano de movilidad estarán perfectas en el poderoso nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Levante las manos hacia el cielo de Dios y recibamos la bendición del Padre eterno, recibamos la bendición de su Hijo Jesucristo de Nazaret, recibamos la bendición del Espíritu Santo de Dios, las bendiciones espirituales, las físicas y las económicas, las afectivas y las espirituales. ¿Se acuerda que el Señor dijo sonrían? Eso así, están en la casa de Dios y con esa sonrisa salude al hermano, a la hermana, dígale Dios le bendiga, hermano, hermana, sigamos adelante.